Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso más fuerte porque se lo estamos dando al digno, ¿verdad? Ya cantamos ahorita que era digno es Jesucristo y al glorioso y maravilloso Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Vamos a disponernos entonces a recibir la palabra. Y yo te quiero pedir que repitas conmigo, por favor, lo siguiente. Dios es bueno aún en tiempos malos. Y Dios es fiel aún en tiempo de crisis. Acompáñame por favor a orar. Te pido que pongas tus manos hacia un servidor para que el Señor sea el que nos esté hablando esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú eres bueno, maravilloso y sobre todo digno, porque tú eres grande y cuando tú prometes algo lo cumples. Hoy queremos darte gracias porque nos has traído hasta aquí y te pedimos, Padre, que tú nos estés hablando. Yo te pido que la palabra esté fluyendo de mi boca con gracia, autoridad y poder, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos provoque a caminar creyendo que tú nos bendecirás aún en medio de cualquier crisis y cualquier adversidad. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y te declaramos el Señor en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso, apláudele al Señor, Él merece toda la gloria. ¿Cuántos? Bueno, para nadie es una sorpresa o nadie es raro saber que hemos estado viviendo tiempos muy convulsionados, tiempos de crisis, tiempos difíciles, en los que a veces pareciere que inclusive Dios se ha alejado. A veces decimos o llegamos a pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de pronto nos vimos envueltos en una situación tan difícil como la pandemia? Se empezaron a levantar ataques inclusive en contra de la misma iglesia, de las mismas personas de la iglesia, con enfermedades, con situaciones difíciles, pero Dios siempre ha querido bendecir a su iglesia. Amén. Cuando Dios crea al hombre lo pone en el huerto de Edén y la idea de Dios era que el Edén cubriera toda la tierra, pero el hombre cometió el error y falló. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino maldición a la tierra y por eso es que de pronto hay adversidades, pero nosotros tenemos buenas noticias, como decía el pastor Chava, ¿verdad? Que nosotros tenemos a un Salvador, tenemos un Señor que nos ama y nos bendice aún en medio de la adversidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la palabra que vamos a compartir el día de hoy se titula Bendecidos en tiempos de crisis. Nosotros, tú y yo, somos bendecidos aún en tiempos de crisis. La palabra crisis significa juicio. Entonces, cuando hay crisis en el mundo, está viniendo un tipo de juicio al mundo. No es el juicio realmente que viene de Dios al mundo, porque cuando el juicio de Dios venga, no habrá una sola persona que pueda estar de pie. ¿Estás de acuerdo? Pero a la iglesia Dios permite que pase por una disciplina para que también seamos muy bendecidos. Y vamos a estar viendo la historia de un hombre en la palabra que se llama Isaac. Vamos a ver en Génesis 26 del 1 al 14 lo que dice. Comienza diciendo lo siguiente, Génesis 26 del 1 al 14. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar,
y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso parecer. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y escucha esto con mucha atención. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Comienza diciendo esta palabra que hubo mucha hambre en la tierra. ¿Qué pasaba? Estaba habiendo crisis. Hoy es un tiempo en el que estamos viendo que hay crisis. Dicen los especialistas que viene más crisis, que vienen recesiones económicas muy difíciles a la tierra. Entonces, cuando hay una situación así, son tiempos de ¿qué? De tomar decisiones, tiempos de cambiar nuestros estilos de vida, salir de las comodidades, caminar creyéndole a Dios en su palabra. Isaac representa a todo hijo de Abraham. ¿Cuántos somos aquí hijos de Abraham? ¿Cuántos somos hijos de Abraham por la fe? Isaac significa, es el hijo de la promesa. Quiere decir que tú y yo tenemos promesa divina de Dios y no debemos tener miedo, porque pase lo que pase, la promesa se cumplirá. Dios lo dijo y lo cumplirá. Amén, ¿lo crees? Dios te va a bendecir, pase lo que pase, venga el tiempo que venga. Entonces, si Isaac fue bendecido, tú y yo, que también somos hijos de la promesa, seremos bendecidos, porque somos descendencia de Abraham en Cristo Jesús, aquel que es digno de toda bendición. Gálatas 3:29 nos afirma esto. Nos dice: y si vosotros son de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham son, y herederos, ¿qué? Según la promesa. Esto no te emociona, a mí me emociona mucho. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, cuando más difícil se pone la situación, yo sé y entiendo que hay una promesa en los cielos que está escrita para ti y para mí, y que se cumplirá pase lo que pase. Este texto se refiere a cada uno de nosotros. Amén, apláudele al Señor, apláudele al Señor. ¿Por qué? Porque si tú y yo, como Isaac, vamos a ser bendecidos en tiempos de crisis, pues la prosperidad es parte de tu herencia y de mi herencia. Tú y yo somos bendecidos. El problema es que muchas veces creemos que la expresión de esa bendición está ligada a cero adversidades, y en cuanto se levanta una adversidad, dejamos de permanecer en Cristo porque decimos: me iba mejor antes. Sí, empezamos a caer en el temor, y es lo que el enemigo quiere, que cuando caigamos en temor echemos para atrás. Y dice nuestro pastor Benjamín: para atrás ni para agarrar vuelo. Amén. Para atrás no, nosotros siempre tenemos que caminar mirando a Jesús y caminar hacia adelante, porque Él es el que tiene la victoria. En este tiempo mucha gente ha renunciado a congregarse en las iglesias. Hay estadísticas que más del 70% está abandonando la iglesia. Y mira por qué: porque están teniendo temor, un temor mal fundado, porque le tienen miedo a la crisis, le tienen miedo a la enfermedad, pero también dejaron que el enemigo de alguna manera los enfriara y echaron hacia atrás. Y el Señor Jesucristo dijo bien claro en Juan 16:33, es una promesa que quedó. Amén, es una promesa que quizá no nos gusta mucho, pero dice Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí, ¿en quién?
En mí, en Jesús, tengan paz. En el mundo tendremos aflicción, dice. En el mundo va a haber aflicción, pero confía. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Es una promesa que no nos gusta, pero ahí Dios está hablando muy claro. ¿En quién vamos a tener paz? El problema es que las personas están buscando la paz en el mundo, buscando la paz en tener una estabilidad quizás económica, pero quiero decirte que la paz de Dios es que aunque tú no veas las cosas claras, Dios ya las tiene resueltas en los cielos, y la palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Tu bendición en dónde está? ¿En dónde está tu bendición? En la congregación que Dios te puso, porque ahí está enviando el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Dale un aplauso al Señor, Él merece toda la gloria. Y esta palabra nos muestra la gran necesidad de paz que está teniendo el mundo, que estamos teniendo nosotros. Pero esa paz verdadera solamente la va a dar Jesús. Tú y yo somos personas que vemos el mundo y la dificultad, pero debemos de tener la capacidad de cambiar el entorno afuera, porque tenemos la promesa dentro de nosotros, y debemos de cambiar el tiempo difícil en tiempo bueno. O sea, la adversidad, nosotros pasar y cruzarla bendecidos, porque tenemos al Señor. El Señor dijo, confíen, ¿verdad? Dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, confíen, yo he vencido al mundo. Y esa palabra confiar significa perseverar. ¿Cómo persevero? Persevero aún en la prueba, aún en el problema, aún en la dificultad. Yo estoy contento de ir a escuchar la palabra. Decía el pastor Chava que esta palabra es una palabra que Dios preparó de antemano para ti, que viniste hoy en la mañana a escuchar la palabra, porque te quiere bendecir, porque te quiere levantar, porque te ama, porque no se imagina el cielo sin ti y sin estar un día que tú pases en la presencia de Él. Amén. Dios quiere que confiemos, que perseveremos en Él, para que seamos de mucha bendición. Pero la victoria que nosotros podemos tener es solo por Él. ¿Y a través de quién? A través de Él. Entonces, las adversidades a nosotros como hijos de Dios deben de ser diferentes a las adversidades que tiene el mundo. El mundo, la adversidad la ve con mucho terror, pero nosotros, cada que entramos a una adversidad, debemos de saber que Dios va a trabajar en ti y en mí, y nos va a poner en lugares de mucha bendición. El Señor dice que en su luz veremos la luz. Amén. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, las bendiciones van a venir sobre nuestra vida. Hay una historia en la Biblia de un hombre, en Primera de Reyes 17, un profeta que se llamaba Elías, que el Señor lo envió a un lugar donde fue a una cueva y iba a ser sustentado de una manera sobrenatural. Y dice la Escritura que él mandaba cuervos a que le llevaran la bendición. Y a veces tú y yo no nos gusta quizá que venga un cuervo. El cuervo es un animal carroñero. Entonces vemos la bendición y sí quisiéramos que la bendición viniera mejor en forma de paloma, ¿verdad? Una paloma blanca, bonita, la bendición, todo bien arregladito. Pero Dios, a veces de lo más tremendo, de lo que menos podemos pensar, saca bendición para ti y para mí. Y a veces no queremos, y entonces la bendición la hacemos a un lado, porque decimos, espérate, ese cuervo está medio feo. O sea, no hay que mirar al cuervo, no hay que mirar la forma como Dios nos está sacando en medio de la adversidad. Hay que ver siempre a Jesús. Por eso Él dice, la mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, para que las bendiciones fluyan y sean de verdad duraderas para ti y para mí. Entonces, este cuervo nos muestra que a veces no es la forma como nosotros queremos salir de la adversidad. Yo quiero salir de la adversidad, ¿cómo? Pues teniendo a lo mejor una cuenta más abundante en el banco, a lo mejor teniendo un mejor trabajo, a lo mejor teniendo esto. Pero Dios de pronto te da la bendición y te dice, mira, tú estás orando por un trabajo y te doy un trabajo sencillo quizá, pero Dios te quiere bendecir en ese lugar, quiere que tú seas de bendición, y de ahí te va a llevar a ser más bendecido, porque el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? Sobre mucho se va a poner. Y vamos a ver 4 puntos. El primer punto dice que la herencia es nuestra
aunque nosotros no hayamos tomado posesión de ella. Tomando en cuenta todo el capítulo que leímos, dice, Gerar es un lugar que está ahorita cerca de la franja de Gaza. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Isaac? No vayas a Egipto, no vayas a esa tierra. ¿Por qué? Porque ¿de quién era la tierra en ese momento? ¿Quién tenía la tierra? La tenía Abimelec. Entonces Dios le decía que le iba a dar la tierra a él y a su descendencia. ¿La tierra de quién estaba siendo? Estaba siendo de alguien más. Nosotros de pronto pensamos que la bendición no va a venir, pero en la Biblia nos muestra mucho que ha habido transferencias de bendición. Transferencia de la bendición que viene para ti y para mí. ¿Recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? El pueblo cuando sale de Egipto, todos los egipcios les dieron su riqueza. No es que veamos a Dios como un Robin Hood que le quita al rico para darle al pobre, pero sí aquel que le da la herencia a quien le pertenece, que es a nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creemos? Dios está preparándote esa herencia de bendición. Por ejemplo, tú te vas de viaje y de pronto alguien se queda con tu casa. Llegas y ya te sacaron de tu casa, está una persona en tu casa. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la propiedad de esa casa? La propiedad de esa casa sigue siendo tuya. Pero para poder adjudicarte también la posesión, ¿qué tienes que hacer? Llevar un pequeño juicio, no un pequeño, un gran juicio para poder echar fuera. Pero así es con la bendición de Dios y con la herencia. Muchas veces la herencia ya está preparada para ti y para mí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos apropiamos de la promesa de esa herencia? ¿Cómo nos apropiamos de esa herencia a través de la promesa? ¿Cómo? Creyendo y declarando que el Señor nos va a bendecir, pase lo que pase. No veo ahorita todavía la bendición tangible, pero Dios ya me la preparó porque la va a transferir de donde estaba para que sea para mí, para que sea para ti. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Dale un aplauso al Señor, apláudele, porque realmente Dios es bueno y es digno de alabar. Amén. Dios sigue siendo el propietario de todo. Todo lo que tenemos Dios lo hizo para nosotros sus hijos. Entonces tenemos que creer, tenemos que confiar que Dios está trayendo tiempos de bendición para ti, tiempos de bendición para mí. No dejemos que esta pandemia mate nuestros sueños. Fíjate que lo que el enemigo quiere hacer es matar los sueños. ¿Por qué? Porque cuando nos mete mentalidad de esclavo, sabe que un esclavo no puede soñar. Y el enemigo es lo que está queriendo hacer con nuestros jóvenes, con nosotros. Este tiempo es un tiempo donde se han incrementado los suicidios en adolescentes, se han incrementado los suicidios en la gente. ¿Por qué? Porque ya no ven salida. Pero la gente del mundo no tiene una esperanza. Pero lo malo y lo triste es que esto está llegando también a las iglesias. ¿Por qué? Porque está metiendo miedo. No dejes que la pandemia y que el enemigo mate tus sueños, porque mayor es el que está en ti, el que está en mí, que el que está en el mundo, y que toda adversidad que se quiera levantar. Amén. Dios va a hacer cosas maravillosas. Mantengamos viva la ilusión. Mantengamos viva la ilusión de que Dios tiene siempre el control de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retornar al Padre. Si de pronto empezamos a sentir que estamos cayendo en tristeza, en desesperación, corramos a la gracia, corramos al Señor. De pronto a veces las mismas prisas de la vida hacen que se nos olvide orar, se nos olvide congregarnos, pero Dios no está con la mano diciéndote, ya ves, la regaste, ¿por qué no oras? ¿Por qué no te congregas? Al contrario, Él está con los brazos de amor diciendo, hijo, te estoy esperando. Tengo una mesa servida para ti, aderezada, para poder bendecirte aún en presencia de tus angustiadores. Amén. Y como segundo punto, el segundo punto dice, en este tiempo no desciendas a Egipto. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? No tenía que descender a Egipto, porque Egipto representa la independencia de Dios. Representa hacer las cosas a mi manera. Representa dejar de creer en Dios y querer hacer las cosas en mi esfuerzo como yo lo puedo hacer. Y la realidad es que
vas a experimentar bendición si estás en el lugar correcto. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, ¿sí qué? Si no desmayamos. Pero de pronto en el camino nos empieza a venir la duda y nos empiezan a venir pensamientos que nos dicen, ¿sabes qué? Yo no veo que llegue tu bendición. Al contrario, entre más te metes, más difícil se pone la cosa. Y quiero decirte que independientemente de la dificultad y de la crisis, Dios te está bendiciendo y te está llevando a un mejor camino. Entonces, Él está diciendo que no camine, que no se mueva del lugar, porque la posición correcta suele estar en oposición. La posición correcta suele estar en oposición a la lógica natural. De pronto las cosas no se dan, de pronto las cosas no suceden como yo quiero, pero de pronto el Señor te está trayendo la bendición de lo alto, porque necesitamos ¿qué hacer para agradarle a Dios? ¿Qué es lo que necesitamos tener? Tener fe. Entonces, con fe es posible agradar a Dios, y sin fe es imposible agradarle. Entonces, mientras tú y yo sepamos que estamos bajo la voluntad de Dios, podemos confiar en Él, aun cuando en nuestros ojos estén viendo lo contrario. Yo no veo que venga esa bendición. Yo estoy orando por un trabajo, estoy orando por una escuela, estoy orando por una bendición y no llega. Pero Dios ya te la tiene preparada. Dios quiere que tú sigas orando, sigas creyendo y sigas confiando. ¿Cuántos han sido bendecidos aún en este tiempo? ¿Cuántos han dejado de comer? Y ya bajaron la mano. ¿Cuántos se quedaron sin comer? Nadie. ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos han dejado de comer? ¿Cuántos Dios no les ha dado casa para vivir? ¿Cuántos no han dormido bien? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios es bueno? Dios siempre se provee, pero está trabajando en nosotros. Amén. Apláudele al Señor, apláudele al Señor. Dios es bueno. Entonces, ¿cómo era la tierra de Egipto? Deuteronomio 10, 11, 10 al 12 dice cómo era Egipto. Egipto representa, te decía, la manera de hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Dice, la tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la que vas a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, qué maravilloso, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Qué te decía? Egipto representa la independencia de Dios, porque en Egipto casi no llueve. En Egipto solamente llueve 15 días o creo que una semana al año. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos guardan el agua, almacenan agua y el sistema de riego, por eso dice, lo hacías con tu pie, porque es como pedalear. Pero ellos pues no están esperando con fe que venga la lluvia, pues ya lo tienen ahí. Ellos dependen de lo que ya tienen ahí guardado. Es como cuando tú y yo dependemos de lo que tenemos en la cuenta, ¿sí? Y de repente vamos y dicen, oye, me quieren extorsionar. Y yo veo que me quieren extorsionar y estoy preocupado porque me quieren extorsionar, y cuando me doy cuenta no tengo ni un peso, creo, en la cuenta. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos? Confianza en Él. Está diciéndole que no descienda a Egipto, porque en Egipto Isaac, ¿qué iba a hacer? Iba a contaminarse, iba a empezar a creer en que sus fuerzas eran las que podían hacer la obra. No decimos que no hagas lo que tienes que hacer o que hagamos lo que tenemos que hacer. El problema es que si nosotros creemos que las cosas se dan siempre por nuestro esfuerzo, estamos entonces haciendo a un lado la fe en Cristo Jesús. Quiere Dios que andemos por vista y no por fe. ¿Cuántos creen que es así? Entonces el Señor no quiere que sembremos, pero que creamos en que el que da el cimiento es Él, en que el que da la cosecha, ¿quién es? Es Él. Amén. Génesis 6:16 nos enseña lo que Dios hizo en el arca. Dios maravillosamente, cuando le ordena a Noé que hiciera el arca, le dijo que no le hiciera ninguna ventana. El arca era grandísima, era como pues yo creo que como un estadio de fútbol, pero no tenía ventanas alrededor. La única ventana que le puso fue una ventanita en la parte de arriba. Dice así,
Dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, seguro, segundo y tercero. ¿Para qué entonces era cuando ellos van pasando por en medio de ese diluvio, en medio de esa circunstancia difícil? ¿Por qué no le puso ventanas? Imagínense si él hubiese visto a la gente gritar, a la gente ahogarse, a la gente que no tuvo la oportunidad. Qué tremendo hubiera sido si ellos hubieran visto las circunstancias. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Que estemos viéndolo a Él. Porque cuando lo estamos viendo a Él, pase lo que pase, vamos a confiar. Dios está trayendo confianza a su pueblo. Venga lo que venga, las cosas se pueden poner muy difíciles. Quiero decirte que Dios tiene el control. Pero obviamente el enemigo quiere desenfocarnos para que podamos dudar de que Dios tiene el control. Decía la pastora Anita ahorita que oró por ofrendas, hablaba de los panes y los peces, ¿verdad? De cuando el Señor le trajeron esa bendición. Fíjate que en Mateo 14:19 nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando le dan ese recurso, Él lo que hizo, no se puso a ver a toda la multitud, no se puso a ver que era bien poquito lo que le trajeron. Dice la Escritura, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, ¿qué fue lo que hizo? Levantó los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Voltear los ojos ¿a dónde? Al cielo. Mira, ¿cuántos sabemos lo que es? Bueno, ¿cuántos sabemos que somos ungidos? La unción es el poder que Dios nos da para poder caminar y hacer su obra en esta tierra. Tú y yo tenemos una unción para pasar sobre la adversidad. Te explico, el rey David era un pastorcito al lado de un hombre grandísimo, un hombre que era capaz de pelear. En lo físico no había manera de que le ganara, pero a David lo había ungido Samuel y él se presentó con la unción. Entonces con la unción tú y yo podemos vencer toda adversidad, porque tú y yo somos gigantes espirituales. ¿Lo crees? Tú y yo somos gigantes espirituales viviendo una experiencia terrenal, y pase lo que pase vamos a pisotear sobre la adversidad porque Dios nos ha bendecido. Amén. Y tercer punto, somos bendecidos a pesar de nuestras fallas. Mira, Dios nos bendice porque nos ama. Porque no nos bendice porque tú y yo seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y muchas veces cuando viene una situación difícil, el enemigo viene y te dice, ¿qué pecado habrás cometido? ¿Cómo te habrás portado? Por eso te está pasando lo que te está pasando, ¿verdad? Y quiere empezarte a engañar. Y yo te decía, el enemigo trabaja mucho con los pensamientos. O sea, si tú consideras que no eres merecedor, dejas de creer. Y si dejas de creer, ¿qué pasa? Pues ya no vas a tomar la bendición. Entonces no creas que Dios está con un bat diciendo ya la regaste, te voy a dar un batazo. Al contrario, Dios siempre te bendice. Hay redención en la cruz, pero tenemos que correr a la gracia. Somos bendecidos y seremos bendecidos a pesar de todas las circunstancias. Vimos ahí que Isaac mintió. ¿Recuerdan en el texto? Mintió. ¿Y por qué mintió? Cuando tú y yo mentimos, por lo regular es porque no confiamos en Dios. Él mintió porque él dudó de la protección que Dios le podía dar. Imagínate toda la palabra que Dios le había dado, que lo iba a bendecir, que era un hijo de la promesa. ¿Tú crees que Dios era tan bromista para venirlo a matar ahí porque hubiera dicho la verdad? ¿Verdad que no? Pero aún a pesar de la mentira, aún a pesar de lo que hizo, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque Dios le amó. Por el amor de Dios, por la gracia que Dios trajo sobre su vida. Esto no quiere decir que es un pasaporte para mentir, pero sí es algo que tenemos que entender y comprender. Tú y yo fallamos, somos seres humanos, pero cuando fallemos, no digamos esto que me vino porque la regué. No, al contrario, corre a la gracia, ponte en la posición correcta con tu Dios y sal adelante aún en medio de la adversidad. Amén. Entonces Dios te va a llevar a bendición. Dios te va a llevar siempre a caminar trayendo bendición, como con el hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Solamente se levantó, volvió en sí, porque del mismo cielo vino la bendición.
Él no hizo más que flojito y cooperando, pero Dios le amó y Dios lo restituyó todo lo que de alguna manera había perdido. Después de haber comido algarrobas y todo, volvió a estar en la posición correcta y fue muy bendecido. Y hay otra porción de la escritura, perdón, hay otra porción de la escritura que habla en el libro de Ruth, de Noemí. Dicen que hubo hambre también ahí, comenta que hubo hambre y ellos se fueron de ese lugar. Se fueron de Belén, y Belén significa casa de pan. Se fueron del lugar donde había pan. Pero cuando volvió a regresar, Dios le bendijo también. Amén, porque Dios es bueno. Pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y como el punto número 4, tú y yo somos bendecidos a pesar de las circunstancias. Debemos de creerle a Dios. Te decía que repitieras conmigo hace rato, porque dijo que Isaac sembró. Aún a pesar de la sequía, aún a pesar del hambre, Isaac sembró. Isaac, que es el hijo de la promesa, le creyó a Dios. Porque quiero decirte que Dios tiene muchas promesas, grandes y maravillosas promesas en los cielos. Pero ¿para quién creen que son esas promesas? Son para sus hijos. Pero ¿cómo las puedo alcanzar? Las promesas son para los que creen. ¿Por qué crees que el enemigo no se va a venir a poner con una cola de flecha delante de ti? Lo único que va a hacer es quererte quitar la fe, quererte quitar la credibilidad en tu Dios, para que no puedas bajar las promesas, para que no puedas bajar los recursos del cielo. ¿Sí? Dios nos va a sorprender cada día. El enemigo quiere hacer estragos, quiere separar a las familias en este tiempo, quiere golpearnos, problemas, hijos con padres, padres con hijos. ¿Por qué? Porque el encierro de alguna manera nos ha llevado a eso. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos bendice. Y a Él, ¿qué fue lo que hizo? Lo bendijo, porque en tiempo de sequía, en tiempo donde no se siembra, en tiempo donde no se está sembrando la semilla, sino que la semilla, ¿qué es lo que haces con la semilla en tiempo de sequía? Te la comienzas a comer. En ese tiempo Él decidió sembrar. Por eso dice la palabra que el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará tu bendición. Amén. Imagínate lo que hizo Isaac. Isaac le creyó a Dios. Este es un tiempo en el que tú y yo tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar amor, tenemos que sembrar confianza, tenemos que sembrar fe en cada paso que demos, porque cosecharemos fe, cosecharemos amor, cosecharemos abundancia y cosecharemos bendición. La palabra dice que si yo siembro, yo cosecho. Amén. Y si yo siembro bendición económica, voy a cosechar también bendición económica. Pero muchas veces el enemigo dice: hoy te hace ver que tú no tienes nada y que estás pasando por un problema. Pero quiero decirte que en este tiempo Dios está haciendo maravillas para que tú y yo tomemos esa bendición y sembremos. Joven, si tienes alguna ilusión, a veces decimos o dice un joven: quiero estudiar en tal lugar, pero quién sabe si vaya a pasar el examen. Es tiempo de creerle a Dios y de decir: yo siembro esa bendición, porque mi bendición viene de camino. Amén. Y nosotros también tenemos que sembrar creyendo que pase lo que pase, que noticias vengan, noticias malas vengan, nosotros tenemos buenas noticias, porque nuestras noticias vienen del noticiero del cielo. Amén. Y eso es lo que significa el evangelio. Entonces, vamos a sembrar, vamos a decidir sembrar aún en tiempo de sequía. Y punto número 5 y último: la prosperidad muchas veces viene acompañada de persecución. Vimos ahí cómo Isaac sembró. Si tú lees más adelante, te vas a dar cuenta que él sembraba y Dios lo bendecía, y aquellos malandrines venían y le quitaban los pozos. Y ellos decían:
Él sembraba en este lugar de sequía y había bendición, y aquellos corrían y lo querían quitar. Y muchas veces pasa así: tú levantas un negocito de algo y alguien dice: yo quiero poner ese negocio, y lo pone también, pero se le olvida que la bendición no la tiene él, la bendición la tienes tú, porque eres un hijo de Dios. Amén. Y el recurso del cielo viene del cielo, y Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Y Él es el que está haciendo esa obra y esa bendición. Marcos 10, 29, 30. Ponte de pie y vamos a terminar con esto, por favor. Respondió Jesús y dijo: de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, perdón, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuántos estamos contentos de tener una familia? ¿Cuántos hemos dejado la vida anterior? ¿Cuántos hemos dejado muchas cosas por seguir a Dios? Mira, Dios es fiel y Él nunca nos va a fallar. Él está trayendo tiempos nuevos. Él es digno de alabar. Él es el más digno de alabar, porque nos bendice. ¿Cuántos lo creen? Dios está bendiciéndote a ti, bendiciéndome a mí. No importa la persecución, mi amada hermana, mi amado hermano. No importa lo que estés recibiendo de persecución. Juntos somos dinamita. Juntos somos bendición. Amén. Dice la palabra que Él envía aquí bendición y vida eterna. Yo les amo en el amor del Señor, y así tenemos que amarnos en el amor de Cristo, porque hemos recibido una familia de fe donde Dios nos va a bendecir, hombro con hombro, codo con codo. Amén. Dios trae tiempos de bendición, y mira, cántale a Él, porque Él es digno de alabar. Cierra tus ojos y cántale. Espíritu, eres digno. Sí, Señor. Gracias, Padre. Cántale. A medida que estés cantando, cadenas están cayendo, problemas se están resolviendo, la bendición está viniendo, la bendición está llegando a tu hogar, y la estarás viendo en esta semana, porque las bendiciones vienen, porque Dios se ha bendecido y ha decidido bendecirte. Cántale al Señor. El nombre sin igual. Sí, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que hoy has decidido bendecirnos, y que aún a pesar de las circunstancias, nosotros estamos hoy enfocando nuestros ojos en el cielo y en lo divino. Y hoy, Padre, tú estás abriendo las ventanas de los cielos
y trayendo bendición hasta que sobre y abunde en cada uno de nosotros. Hoy nos dices que no importa las circunstancias, no importa el tiempo que hemos vivido, la bendición está en nosotros y somos nosotros, y pronto veremos coronada la bendición en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, y te pedimos perdón si hemos fallado. Hoy entramos a ti y te damos gracias. Perdónanos si hemos dudado, pero hoy decidimos por la fe ver hacia ti, y esta palabra la llevamos en el corazón y creeremos en ella y conquistaremos la bendición en la tierra prometida, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén.